Hay una persona que pues debe de saber muchas cosas que deberían de buscarla. Está en Argentina y se llama Liliana Regueiro. Ella sí debe de saber muchas cosas. ¿No te da celos Karina Yapor? ¿No te da celos cualquier otra mujer? ¿No te da celos Gloria? No tiene por qué darme celos porque yo mi relación con Sergio la terminé antes de nuestro divorcio inclusive. ¿Hace cuánto te enamoraste de Sergio? ¿Hace muchos años? Aquí me da vergüenza decirlo porque mi mejor amiga estaba casada con él, entonces de veras que por eso también se me convirtió él en un tabú. ¿Tu mejor amiga es? De hechos, puedo decirte lo que tú quieras, pero con hechos he dicho muchas cosas. Entonces, la gente dice, estoy segura porque me lo escriben, es que porque otra vez contigo, es que porque otra vez con Gloria, es que porque no van a buscar al verdadero, y es que tienen razón. Entonces ellos están acompañando una injusticia que viene desde hace muchos años. Es justo lo que te estoy diciendo. Para empezar, que ustedes incautaron, bueno, yo no, yo estaba presa, yo no tengo idea de lo que estabas hablando. ¿Me entiendes? Entonces, aquí vuelvo a lo mismo. Y vuelvo a lo mismo que dije en el podcast. Yo no estaba todo el tiempo viendo ni haciendo. O sea, muchas cosas sucedían a mis espaldas y a espaldas de otras personas también. Sergio Andrade tenía una relación específica con cada una de las personas y a puerta cerrada. Entonces, si hubo, no fue delante de mí. Y obviamente pues no participé porque yo no creo en eso. Entonces, no te sé decir. Lo que sí te sé decir es que también supe a lo largo del tiempo que hubo muchas personas que dijeron que habían tenido que mentir, que porque les habían pagado, que entonces que habían tenido que lo que sea. Ajá. Entonces, no sé, estoy especulando, no sé. A lo mejor también en algún momento algunas personas fueron, no sé decirte, pero yo me acuerdo en aquel entonces cuando escuchaba eso de la mujer, ¿en qué momentos? Yo nunca vi nada ni supe nada, pero como también últimamente he escuchado otras cosas, a veces digo, wow, ok. Entonces, a mí Sergio Andrade no es que me avisaba ni me pedía permiso, ni siquiera me contaba sus hazañas con lo que pasara. Entonces, la verdad, nunca lo vi, no fui parte, pero no sé decirte, no sé. Ni yo grabé a nadie tampoco. Ay, qué bueno que así, mira, así. Ni me grabaron ni yo grabé, ¿eh? La verdad no sé. También creo que lo comenté en Boca Cerrada, yo hacía muchísimos años también que yo había dejado de participar en cualquier acto íntimo, entonces pues no sé decirte si después o lo que sea, no sé. Desde ese momento fui simplemente Mari para volverme un tantito más invisible a los ojos del mundo. Y con Mari me he quedado hasta hoy, me guste o no. Mari los platos, Mari la basura, Mari la cena, Mari la ropa. En este hogar de 3, los roles se asignaron rápido como los nombres. Yo era la que hacía absolutamente todas las tareas del hogar y las obligaciones más pesadas de la academia y de otros negocios que el gran maestro se inventaba. Gloria y Sergio aparecían y desaparecían sin avisar. Supongo que ya andaban planeando el lanzamiento de Gloria como solista, pero todavía no me lo habían informado. Yo era feliz con esta posición de esposa sumisa, porque pensaba que si me esmeraba, Sergio me iba a querer más, porque en momentos me premiaba a su manera y por eso yo creía que él valoraba mi esfuerzo. Al poco tiempo de estrenar mi nuevo nombre, Sergio llegó con otro proyecto de los muchos en los que nos ponía a trabajar por esos días. Iríamos a una convención de productos de acampar en Pachuca, Hidalgo, para encargarnos de unas promociones. Y fue en ese viaje donde Gloria, Sergio y yo, paseando por el mercado de esta ciudad, conocimos a Sonia Ríos. Sonia estaba ayudando a su mamá en un puesto de frutas. Era muy joven y bonita, de cabello largo, negro, precioso y de sonrisa muy agradable. Por órdenes de Sergio, entablamos conversación con ella y con su mamá. Sergio se las ingenió para que la dejaran venir a la convención con nosotros a trabajar unas horas y finalmente, tras varias visitas al puesto de frutas, el gran maestro pronunció las palabras mágicas que muchas mamás o papás quieren oír. Su hija es muy inteligente, se merece un mejor futuro, tiene muchas posibilidades de hacer una carrera y ganar más dinero en la capital que acá. Si la deja venir con nosotros, la vamos a cuidar y usted no tenga ningún temor.
A los pocos días, Sonia, con la bendición de su mamá, se subió al carro con nosotros rumbo a la Ciudad de México. Yo iba tranquila porque creía que sería algo temporal, que la nueva chica trabajaría en un par de proyectos de publicidad y que luego regresaría con su gente y todos tan contentos. Juro que jamás pensé que Sergio la iba a hacer parte de nuestro extraño mundo. Ya éramos 3, en mi cabeza no había espacio para más. Sonia estará aquí con nosotros porque ya es parte de nuestra familia, nos comunicó Sergio al llegar a la casa. Gloria y yo comprendimos a qué se refería y simplemente asentimos sin rechistar. ¿Qué otra cosa podíamos hacer? Lo que no calculé fue que con la llegada de Sonia se complicarían todavía más nuestras noches. Ahora Sergio requería la presencia de todas en su recámara cuando él así lo decidía, y empezó a usar esos momentos como un nuevo castigo hacia mí, al ver que de plano yo me negaba a participar. Para entonces ya habíamos llegado casi todas. Las 3 hermanas de la Cuesta, las hermanas Zúñiga, que iban y venían de Playa Blanca a las casas de Cuernavaca con frecuencia, Sonia y su hijita Sofía, que crecía bella y cariñosa, Wendy, Marlene y 3 chicas más que todavía no he presentado, pero que llevaban tiempo con nosotras. Fueron las 3 últimas coristas en unirse al grupo, con excepción de otras pocas que no duraron mucho. Una de las chicas más nuevas era Guadalupe Carrasco, ganadora del certamen de belleza Señorita Guerrero. Creo que Katia de la Cuesta la invitó a venir con nosotros. Ya tenía 18 y por lo mismo no duraría más de 2 años en nuestro entorno. Cuanto más mayores llegaban, menos tiempo se quedaban. Y Sergio lo sabía, por eso prefería a las más jovencitas. Otra de las chicas que llegó un poco más grandecita fue Liliana Regueiro. La habíamos conocido en 1993 en un viaje a Argentina, al cual fuimos con Gloria a promocionar sus canciones en el programa de la famosísima Xuxa. Creo que Liliana tenía 17 años y era muy madura y resuelta. Meses después decidió venirse a México, imagino que ante las promesas de que Sergio la haría famosa. Era excelente bailarina, pero no cantaba, y resultó la más cariñosa con el maestro. Mientras que las demás nos comportábamos más reservadas y no tocábamos a Sergio sin su permiso, y yo menos porque lo tenía prohibido, Liliana no dudaba en abrazarlo y besarlo a todas horas frente a las demás. Liliana era de mente abierta, mucho más liberada y moderna que la mayoría que éramos de provincia o que habíamos llegado más jovencitas. Liliana era muy fiel y capaz de pelearse por defendernos o defender aquello que creía que era justo. Leal, idealista y siempre muy en forma con sus ejercicios y sus rutinas de baile espectaculares. Las favoritas. Un título al que todas aspirábamos, no lo voy a negar. Marlene siempre estaba en el top de la lista de Sergio, aunque también se ensañaba mucho con ella. Castigos que no contaré, pues solo ellas pueden decidir si quieren que el mundo sepa lo que sufrieron y sobrevivieron. En Playa Blanca, Karina y Carola eran sus favoritas, las más jovencitas. Con ellas jugaba más al romance, aunque insisto, tampoco se libraron de los castigos. Ser la favorita no te excluía de los goles, solo te garantizaba mejores conversaciones con el maestro, algún pequeño lujo a la hora de comer y, por supuesto, ser la que más tiempo pasaba a solas con él. En ese caprichoso escalafón de favoritas y repudiadas, yo estuve arriba muy poco tiempo y abajo muchos años. Pero subiera o bajara en su escalera de favoritismo, Sergio nunca me retiró la confianza. Sabía que de todas yo era de las más fieles, que yo era incapaz de traicionarlo y por eso me dejaba manejar cheques, documentos y demás, siempre bajo su más estricta supervisión, por supuesto. Este título de la más fiel no lo comparto con orgullo. Lo digo con infinita tristeza y hasta vergüenza, porque al menos las otras chicas sabían ponerle mala cara de vez en cuando. Yo, en cambio, era el tapete, la esclava que a pesar de ser repudiada y rechazada, no se iba. Y él lo sabía muy bien, por eso me depositaba su confianza y me hacía su brazo derecho, pero no por ello me otorgaba trato especial. Yo simplemente era su asistente fiel, su paria intocable, su víctima fácil.
su empleada sin sueldo. Y por encima de la escala de favoritas había un puesto al que ninguna podía acceder. Esa posición era de la número 1, que siempre ocupó Gloria. Es triste porque, bueno, siempre de la ignorancia. A mí se me pegó muchísimo cuando yo no he estado de acuerdo con cosas con respecto a Mari, porque siempre lo sacaron de contexto. A mí me decían, ay, tú la atacaste cuando sacó su podcast. No era por su podcast, era una publicación que yo saqué mucho antes, que la sacaron de mi Facebook, que pedí disculpas de la forma en que lo escribí, pero no pido disculpas de lo que pensaba, ¿no? Porque de verdad pensaba eso y me sentí muy dolida. Nadie sabe por qué yo me sentí dolida. Y tiene que ver con declaraciones que a través de años ella ha hecho. Yo no hablaba del tema. Yo no tocaba ese tema. Durante años estuve callada y escuchaba las versiones del que no estuve, nunca estuve. Pregúntenle a Liliana, ella está en Argentina. Siempre echando la misma versión que Sergio dio, me la estaba echando ella después de no estar ya con Sergio. Entonces yo decía, ¿por qué? O sea, estamos queriendo, no, me estás tirando a mí cuando tú sabes muy bien cómo fueron las cosas, muy bien. Y después, aparte de decir, yo soy la esposa y ellas eran las que venían y se juntaban por un disco, yo dije, perdón, que estamos, o sea, me estás diciendo justamente tú que fuiste la que me fuiste a hablar y a convencer a mi familia para llevarme, y no en mi caso, solamente en varias personas. Sí. O sea, estás diciendo... Estás hablando. No, que nos fuimos a acostar, pero nos estás tratando de putas, de prostitutas. Y después con su podcast, encima que dice que yo llegué a los 17 años, ¿por qué? ¿Por qué dices que yo llegué a los 17, que me conociste a los 17 años? ¿Con qué intención lo dices? ¿Por qué? Porque hay algo atrás encubierto, que en realidad me buscaste a los 14 años, en el 93. ¿Por qué? ¿Por qué tapamos eso? ¿Por qué decimos que Liliana era la más cariñosa cuando sabemos todos que no fue así? ¿Por qué ofenderme de esa forma? Queriendo mostrar como que hay una empatía, pero no es una empatía, es un ataque encubierto. Cuando después decimos que era la monja en el burdel, o sea, cuando después decimos te perdono, Karina, o sea, ¿por qué? O decimos que sufría los mismos castigos que nosotras cuando sabemos que no era así, en el mismo periodo que nosotras estamos contando. O sea, digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué? O decir que yo fui la instructora del bootcamp en España cuando nunca di clases en España. O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la intención ahí? Mentiras, sí. ¿Entiendes? O sea, ¿cuál es la intención? Y eso es lo que yo no estoy de acuerdo y tengo derecho a defenderme, porque yo no voy a desmeritar la historia de ella, de lo que yo no haya visto y de lo que ella haya sufrido, jamás. Porque yo siempre, lo he dicho, yo siempre consideré que ella y Gloria fueron víctimas de él. Acá hay una diferencia en que nosotras fuimos víctimas de los tres. Porque nosotros cuando llegamos a esa agrupación, eso ya era un grupo, ya existía. Es dolor. ¿Sabes qué es dolor? Porque yo vuelvo a lo mismo, yo nunca tuve mala intención con ellas. De hecho, está la prueba de que yo las visitaba, de que yo les llevaba sus cosas, tengo las cartas de agradecimiento, o sea, y no es que hay, porque han inventado, yo lo voy a explicar, yo no es que los fui a ver a la cárcel 2 años después y seguí apoyando, no, era parte de la manipulación un par de meses, pero aún así yo lo voy a explicar. Si tú te fijas, hasta ahí yo seguía teniendo esa voluntad buena de... intención. Exactamente. Y no es que ahora no la tenga, simplemente entiendo, o sea, otra cosa, entiendo que no hay forma de ayudar a una persona que no quieren ser ayudada, que siguen pensando que lo que hicieron no está mal, ¿entiendes? Ahí está el problema, que si tú después vas a contar tu historia, aún así quieres seguir haciendo daño a las personas que ya le habías hecho daño. Eso es a lo que yo estoy en contra. Y vuelvo a lo mismo, no es porque hago esto para desacreditar, no, hago contando la verdad. Ahora, que la gente tome conciencia, ¿no? Y agarre de esto lo que le sirve, que bueno, ¿no? Pero yo esto lo hago porque es la verdad, o sea, es la verdad. Si repito lo mismo, no tengo problema de pasar por cualquier tipo de pericia, lo que sea.
Y aparte hay testigos, no es que yo hablo porque, ay, a mí se me ocurrió e invento cosas, ¿no? Entonces estamos hablando de que hay testigos, o sea, de lo que pasó ese día, no de ahora, declaraciones viejas, de toda la vida, o sea, son declaraciones que existen, que fueron a la justicia, que no se nos escuchó, declaraciones públicas, y que quieran ahora decir que nosotras cambiamos la versión, o sea, no. No. Y a mí me dolió mucho, sí, que yo esperé durante muchos años para escuchar la verdad. Y la esperaba de ellas dos, como te digo, porque las otras personas yo ya Sí. sabía. O sea, estaba esperando que dijeran una vez o sea, tú dices, después de Por tantos años, primera vez en sus vidas, ¿no? es el momento de haber, tú dices, te tome 10, 20, no importa, pero tomó 20, recapacitar y decir la verdad, qué bueno, pero no importa cuándo, nunca es tarde, lo hagamos. Pero si tú ves que lejos de decir la verdad, lo único que hacen es seguir pensando que lo que hicieron estaba bien y que si seguimos echándole tierra a todas las demás para librarnos nosotros, ahí estamos mal, ¿no? Y yo sí tengo derecho a defenderme. Y me voy a defender yo siempre, me voy a defender porque tengo derecho, no puede ser que yo me quede callada y la gente compre esa historia que no es real, ¿no? O sea, no es justo. Eh, pero vuelvo a lo mismo, esto no es un ataque, decir la verdad, no es un ataque, es lo que pasó y me voy a mantener en eso y voy a seguir contando la historia, ¿no? Yo fui muy atacada por decir lo que pensaba y al día de hoy lo mantengo, ¿no? Y voy a seguir manteniendo, cuando vea algo que no es correcto, voy a seguir hablando, no tanto en entrevistas, ¿no? Sino contando la verdad como lo estoy haciendo y como lo elegí hacer, ¿no? Y de cada cosa hay pruebas. O sea, y esas pruebas se llevarán, si es necesario, a la justicia, ¿no? Pero eso lo mantengo para cuando sea necesario. Hace algo que no quiere hacer, es terrible. Es como una condena, ¿no? O sea, y si tú no lo procesas y no lo hablas, te duele la vida. Que es lo mismo que me pasó con Mary, cuando me di cuenta, lo mismo me pasó con el tema de Ana Dalai. Si yo no proceso, si esto yo no lo saco, eh, no vivo, ¿me entiendes? O sea, no vivo. Y sí me ha traído muchas dificultades. Obviamente que he tenido mis pensamientos, yo lo he contado, mis pensamientos oscuros, porque esto es un proceso, uno no sabe cómo hasta que no lo hablas, hasta que empiezas a buscarle la manera y siempre hay salida, ¿no? Y la salida es esto, hablarlo, ir a terapia, sanar, pero por el lado bueno, ¿no? No por el lado destructivo de hacer daño a los demás, de echar culpas, ¿no? Porque el echar culpas no quita lo que pasó y aparte no te limpia, al contrario, te hace una persona mala, cruel, ¿me entiendes? O sea, no te hace mejor persona. Que otros te vean bien, que te vean como un santo cuando no lo eres. O sea, porque te estás engañando a ti mismo. Entonces, no tiene sentido. Para mí es mucho más valioso el estar tranquilo con uno mismo, el no mentirse a uno mismo, y que cuando veas a esas personas que en algún momento, si te tocó o no te tocó hacerles daño, puedas mirar con tranquilidad, ¿no? Y puedas tener una conversación porque ya está todo bien, porque sabemos que nada fue con mala intención, pero siempre tiene que haber una predisposición, ¿no? Y hacerlo de corazón, no hacerlo de la boca para afuera y decir, sí, perdón, perdona a todos los que le hice daño. O sea, no estábamos en la misma condición. Cada una a lo mejor tenía su forma de resolver los problemas con él, seguramente, pero de ahí a que digan que estaban iguales, que Gloria y yo dirigíamos el bootcamp en España, que dábamos las instrucciones y no sé qué. Nada que ver, nada, no existió eso. O sea, el único que daba las instrucciones es Sergio y las que no participaban del bootcamp precisamente eran Gloria y Mari. Entonces, ¿por qué siempre? ¿Por qué no podemos decir la verdad como es y listo? ¿Por qué evitamos de contar lo de la policía cuando apareció en España, cuando apareció en Brasil? ¿Por qué nos desmayamos justo cuando no conviene seguir contando la historia? O sea, qué raro, ¿no? Hay cosas que no les conviene acordarse y ahí sí no se acuerdan, pero se acuerdan bien cuando tienen que culpar a otra, cuando tienen que hablar de que yo llegué a los 17 años cuando en el 93 tenía 14. Es rarísimo eso, ¿no? O sea, hay cosas que sí les conviene decir que yo era la más cariñosa del grupo. Resulté ser la más cariñosa y la más desenvuelta cuando ella me lleva 10 años. O sea, es rarísimo todo, ¿no? O sea, ¿con qué intención? Sí. ¿Con qué intención? Que ella era la monja en el burdel. O sea, lo que pasa es que es muy triste que se aproveche de que muchas de las chicas no han hablado ni están hablando, ¿no? Y que van a hablar, por supuesto, pero indigna. Es muy indignante para todas, es una burla, ¿eh? De verdad, eso se siente, que se está burlando de nosotras.
Se está burlando de nosotras cuando dice eso. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Un estricto celibato y no volví a tocar a Sergio ni a ningún otro hombre o mujer durante más de una década. Ni un abrazo, ni un simple beso. Algo difícil de explicar dentro de esta extraña familia donde el sexo es principal motor para el maestro. Sin planearlo, me convertí en la monja dentro del burdel. Decía, yo siento que me van a canonizar un día porque, o sea, estoy aguantando mucho, pero yo lo hago por amor. Entonces, yo no sé si él se quedó con eso y a lo mejor dijo, me voy a aprovechar de esto como de muchas cosas se aprovechó, ¿no? Quizá en algún momento lo comenté, pero yo en mi mente de cuando tenía 16, 17, yo dije, a mí este sacrificio en vano ha de ser en favor de alguien porque no entiendo qué, pero bueno, yo lo voy a seguir porque quizá cuando me muera voy a ser una santa, porque yo le pedí a Dios todos los días y mis sufrimientos seguían. Lo comentaba con una mujer que está estudiando comunicación y que se inspiró en su tesis, en el caso nuestro, específicamente en mi historia, porque se dio cuenta de que la mala comunicación puede llevar a grandes catástrofes y a cometerse grandes errores. Desde el principio, pues obviamente hubo la palabra esta absurda clan, y entonces hubo tres protagonistas. Yo estaba dentro de los tres protagonistas. Entonces, quiero pensar, porque no quiero mal pensar de nadie, quiero pensar que eso en la cabeza, la gente normalmente se nos queda la primera información o la primera versión que escuchamos de algo, eso se nos queda. Ya después, aunque alguien salga a decir lo contrario, aunque alguien salga a defender, es muy difícil que el cerebro de algunas personas quiera ser justo y quiera quitarse la telaraña que tenía alimentada y poder ver con imparcialidad, con justicia y con empatía, como tú dices. No hacia mí, en general, todas las historias, ¿no? Porque la mía no es la única, hay muchas historias que no son también de este caso y Claro. siguen sucediendo, ¿no? Entonces, creo que una parte de esto, ese es el problema, que en aquel entonces, pues la prensa estaba enfocada en tres protagonistas y entonces, pues todo lo demás, todas las demás personas eran buenas. Ya, tres demonios. Número dos, encuentro, porque además ahora ya a raíz de mi podcast, a raíz de otros proyectos que han hecho algunas sobrevivientes, me sigue pareciendo increíble que sigan insistiendo en estos tres personajes, en vez de alguna manera, y lo digo también con mucho cariño, con respeto y con humildad, que puedan analizar a cada una de las personas independientes. O sea, yo formé parte de esta situación y fui una mujer completamente codependiente, o sea, no iba ni al baño sin pedir permiso, no pensaba si no era lo que Sergio Andrade me exigía pensar y hacer. Pero creo que una de las cosas que ayudaría muchísimo a este caso, sin decir a mí, claro que sí, es individualizar. Porque para algunas cosas sí, están juntos, pero para otras, ay, se quieren copiar o se quieren parecer. Individualizar a estos personajes sería fantástico, de verdad. Individualizar y entonces ya de ahí, pues tratar de conocer. Una de las cosas que yo platicaba con María García para En Boca Cerrada, y no me dejarás mentir, mi querida María, era yo insistía, eso insistí con el libro cuando estaba buscando la oportunidad, insistí con la serie cuando se iba a dar, cuando se iba a hacer con Endemol Shine Latino, insistí, siempre dije, necesito por favor que la gente tenga oportunidad de conocer a cada una de estas personas, para que la gente pueda entender. Y si te fijas en mi podcast, yo no estuve hablando mal de, ay, no, hablé lo que tenía que hablar de la manera más justa, traté de verdad de poner las palabras más así bonitas, porque así como yo no quiero que me estén lastimando a cada rato injustamente, yo no quería lastimar tampoco, ¿ves? Y definitivamente pretendimos en Boca Cerrada, tratar de individualizar y de a cada una de las personas darles lo suyo. No sé por qué seguimos o juntos o revueltos o aglomerados o independientes de acuerdo a lo que la gente quiera. También es muy triste que si empatizas con una, entonces odias a las demás. Como además desde el principio nos hizo públicas,
Entonces, desde el principio estaban los personajes como él los determinaba. Y eso es importante también decírselo a la gente, porque desde aquel entonces los personajes estaban perfectamente bien trazados y ejecutados, porque todavía estaba bajo el yugo. ¿Me explico? Entonces, no, definitivamente no hay que pretender que y trato de hablar de mí, porque yo quiero dejar aparte a cada quien, porque como lo dije en el podcast, cada quien tiene su onda, su historia y sus cosas que contar, y ahorita más que estoy en una demanda. Yo hablo de mí. Si alcanzaron a ver a Mari Boquitas en el yugo, cómo se comportaba, cómo se conducía, y luego la ven diferente, pues entonces hubo un cambio y entonces quiere decir que había un factor que influenciaba el comportamiento de ese ser humano. Mari Boquitas, la guardiana implacable. Y Mari le leía los errores y decías, bueno, Sergio tuvo tantos, por eso me tocaban golpes. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si esto no se hubiera terminado? ¿Gloria y Mari seguirían con él? Yo creo que Sí, sin duda. Bueno, siguieron 5 años más casi en la cárcel. O sea, sí, yo creo que sí, ¿no? O sea, yo creo que no hay duda, ¿no? De hecho, nunca hubieron denuncias, nunca se habló en contra de él, ¿no? O sea, yo creo que han pasado los años y sí, siempre o sea, había sido lo mismo. yo Y él creo. también, y él también lo sabía, y él sabía que esto se iba a acabar tarde o temprano, de Ujú. alguna manera, porque sabemos que este hombre sabía todo y que era un manipulador y que estaba 10 pasos adelante en muchos aspectos y en lo que venía, y era muy cuidadoso. Pero sí me llamó la atención, o sea, y al final, bueno, mira, Sonia es la que tenemos entendido, ¿no? Que fue la que siguió. O sea, Y tal vez yo pienso fecha, ¿no? que he pensado en el caso de Sonia es o sea, él siempre tuvo mucha preferencia en Gloria, luego Mari, ¿no? Y Sonia estaba en el tercer nivel, abajo. Y si tú te pones a ver, Sonia no viajaba como Gloria y Mari. Sonia no tenía los beneficios, ¿no? De Gloria y Mari. No. Se quedaba cuidando una casa. O sea, a lo mejor al último, si tú te pones a ver, Sonia no la castigaban prácticamente con golpes, ¿no? Pero no tenía el beneficio que tenía Gloria de comer bien, ¿no? Igual que Sergio, o salir, ¿no? O como te decía, viajar, porque no le daban visa. Por ejemplo, para Estados Unidos no le daban visa. Yo me acuerdo que era muy difícil que le dieran visa, o sea, no se la conseguían. Entonces ella nunca viajaba a Estados Unidos. Entonces yo me acuerdo de eso. Yo sí me acuerdo. Y que era la que se quedaba cuidando o a las nuevas, o, ¿me entendés? O a alguien castigado. Igual él viajaba, ¿no? Con las nuevitas y con Gloria y con Mari y aparte ellos iban a los shows. Al último se la integró para ser músico, ¿no? Pero fue al último, antes de que se terminara todo. Yo me acuerdo que ella habrá participado de algunos shows, ¿no? Pero ella no tenía ningún beneficio como Gloria y Mari. Había una diferencia enorme. Incluso que siempre decimos que sí había una diferencia entre Gloria y Mari, pues luego la diferencia entre Sonia y Mari era, vamos, de Gloria ni te diga, pero todavía entre Mari y Sonia había una diferencia abismal, y eso que Sonia estaba encima de nosotras, o sea, en el sentido de los castigos, ¿no? O sea, realmente, entonces imagínense ahí cómo va la escala. Yo sé que dicen, pues pobre Mari que no estaba en el nivel de Gloria. Pues sí, nada más que luego había una hasta por acá que era su siguiente, que era Sonia, y luego estaba con nosotras. Pero bueno, ¿no? O sea, por la autoestima, por el hacerla sentir siempre más debajo de las otras dos, ¿no? O sea, yo creo que cuando salió, habrá dicho, o sea, es lo que yo pienso, ¿no? No digo que sea así, ¿no? O sea, es lo que yo siento dentro de la manipulación, ¿no? De este tipo, ¿no? De hacerte sentir siempre nada, menos y todo. Y yo creo que ahí había eso, ¿no? De hacerla sentir siempre menos importante que las otras dos. Y en este momento era el momento de ella de demostrar lealtad, ¿no? O sea, de que ahora era tu momento, tú puedes demostrarme que sí estás conmigo, ¿no? Pero había también otras cosas que yo, dentro de esas cartas, que yo sí las logré leer, que ella me rompió también, algunas, otras tengo, pero que eran justamente donde él amenazaba
a su familiar directo, ¿no? Diciéndole, acuérdate y recuerda que tú tienes algo que me pertenece y tienes que proteger a Sonia y tienes que hacer esto para esto y tienes que, ¿me entiendes? Entonces, en esa carta yo la leí porque era una carta que se tenía que enviar en determinado momento O sea, al hermano de él. ajá, pero que le decía, acuérdate que tienes que proteger a Sonia, le decía a su hermano. Acuérdate que Sonia tiene que, o sea, exactamente, como que la tenía que ayudar llegando a México. Ah, ya. Yo pienso que debe haber habido algún contacto ahí, ¿no? O sea, que había instrucciones, yo después de ahí yo ya no supe más nada, ¿no? Pero ya una vez que, pero seguramente ella sabía que tenía que contactarse o tenía que buscar a... Claro. Entonces yo creo que por el lado de los hijos, no sé, más allá de eso, creo que nunca sanó, creo que nunca, si ella se quedó en ese vínculo totalmente tóxico, horrible, y no se dio la oportunidad de tomar terapia, ¿no? Es muy triste porque a mí lo que más me duele son las hijas, siempre lo voy a pensar, o sea, es lo que más me parte el corazón, ¿no? Estaba el señor sirviendo la comida y estábamos en eso. Yo me acuerdo que me mandó a rentar una película porque yo estaba trabajando en Brasil, estaba preparando un show para ir a cantar en fin de año, y me acuerdo que me dijo, pon la película, y de repente algo sucedió que me dice, ponle pausa, y regresa Katia de la Cuesta con la niña, y la niña ya estaba muerta. Emoción, ya te imaginarás. Gloria, me acuerdo que se tiró al piso en un grito desgarrador. Sergio lo primero que hizo fue correr hacia la niña y le preguntó a Katia de la Cuesta, que fue la persona que fue por la criatura, qué estaba pasando. Yo corrí hacia él, me acuerdo que me dio a la niña. Hay una persona que pues debe de saber muchas cosas, que deberían de buscarla. Está en Argentina y se llama Liliana Regueiro. Ella sí debe de saber muchas cosas. Y en ese momento dice Liliana, yo sé de esto, o sea, como de primeros auxilios, agarra a la niña, se meten a una habitación. Me quedo yo al cargo de Gloria. Yo, lo que te decía, Lili, que hay veces que no necesitas pensar en si perdonas o si olvidas o si no olvidas. El ser humano va más allá de eso. Yo me considero un ser humano bueno, un ser humano lleno de amor porque soy hija de Dios y Dios es así. Amigas. Y hubo cosas que nos unieron, aunque no se puede decir una amistad eterna, ¿no? Y a mí me tocó cuidarla 2, 3 días, día y noche, porque ella estaba en un estado, pues te imaginarás. A las manos y dicen busquen a Liliana, ella es la única que sabe la información, y seguimos con esa misma narrativa, ¿no? De querer echar culpas a otro para no hacernos cargo de la responsabilidad que tenemos. Y en este caso siempre ha sido a mí, con el caso de la niña, y a mí me pueden decir todo lo que quieran de, ay, ¿por qué utilizan? No la estoy utilizando, estoy defendiéndome y lo voy a hacer hasta el último momento, hasta que se entienda cómo es la historia, porque los que no quieren que se sepa la historia son ellos 3, ¿no? O sea, por eso se quieren limpiar conmigo. Pero lo que ellos no se acuerdan es que había muchos testigos. O sea, el problema, los que siempre quisieron ocultar esta historia fueron ellos. Y ahora la entiendo mucho más clara, porque a mí me costó entenderla. O sea, ¿me entendés? O sea, a través de esta manipulación de decirme, no, Gloria no sabe nada, se le mintió, yo creyendo que era así, le quería abrir los ojos y toda la historia. Cuando ves, al final de cuentas, que la actitud es nunca buscar justicia por su hija, nunca, no querer que se busque. ¿Y por qué creen que no quieren que se busque justicia por su hija? ¿Por qué creen ustedes que no quieren o nunca pusieron una denuncia? En el que supimos de ella, supimos. Después la que tiene que responder es Liliana Regueiro. Yo no puedo Liliana dice responder. que tú le diste la orden de desaparecer. Absolutamente no le di orden absolutamente de nada. ¿Y por Ella qué? es Liliana la que tiene que responder. Es Liliana y la gente que la haya acompañado. Es Liliana la que nos tiene que decir. Y aquí en Brasil, no ir a hacer un tango a México. Aquí en Brasil donde ocurrieron los hechos. ¿Por qué quieren construirnos el asunto? Porque eso es lo que están haciendo, construirlo. Que vengan aquí, vamos a discutirlo en donde se llevó a cabo todo el asunto. A mí, Liliana Regueiro, me dijo que mi hija había muerto. Ella me dijo a mí que mi hija había muerto de reflujo. Ella en algún momento en sus declaraciones dijo que después de dizque haber hecho esas monstruosidades que dice haber hecho, que entonces va a tener que darme cuentas a mí.